respecto. Saludamos esta mañana a Fernando Mora, presidente de la Fundación Fernando Mora. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Erika, buen día. Buen día, María, también a ti y a toda la audiencia. Ahí te escuchamos, Fernando, justo para atender precisamente este tema de la necesidad precisamente de que se atiendan primero los casos de agresiones, de intimidaciones contra periodistas y en segundo, pues que se atiendan con agilidad y con una verdadera atención, dada la redundancia, Fernando, porque justo ayer escuchábamos a uno de estos periodistas que han sido intimidados, amenazados, decir que, bueno, pues en el papel le pusieron guardias de seguridad, pero que en la práctica, pues se nos asignaron otro periodista, precisamente San Luis Potosí, que se dice intimidado, y entonces a él lo dejaron totalmente desprotegido. Erika, efectivamente, mira, hemos tenido avances en las reuniones con la autoridad federal. Han mostrado una disposición el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, y Ricardo Sánchez, el fiscal especializado para delitos de libertad de expresión, han mostrado una apertura hacia el gremio periodístico, que era lo que no se había dado justamente. Se comenzó a dar en marzo, abril de este año, pero no claramente como lo han hecho las últimas 2 semanas. Efectivamente, han tomado una medida que considero que es importante, un paso relevante para brindar protección a los periodistas, que es en el sentido de que la Fiscalía Especializada para Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR abra una carpeta de investigación en cada uno de los ataques, independientemente de si el asunto va a ser del fuero federal o del fuero común. Esto es, la Fiscalía va a ir de la mano llevando una investigación y en el momento en el que se desprenda o se llega a la conclusión de que el tema es un delito del fuero común que no rebasa a las autoridades, a la competencia federal, en ese momento la Fiscalía dejará constancia y cerrará la carpeta. Pero es muy importante porque esto es combatir la impunidad, el que la autoridad local sepa que la autoridad federal va a estar con los ojos encima. Un poco de lo que habíamos hablado aquí. Es necesario ver la voluntad de las autoridades federales, que las autoridades locales sientan esa intimidación, que sientan que no va a quedar impunes los casos y que la investigación se va a ir a fondo. En este sentido, es una de las medidas importantes para brindar protección, porque mucho hemos hablado aquí de cómo las autoridades locales, al ver una desatención, un desasiego de las autoridades federales, pues simplemente abandonaban las investigaciones, donde en muchos de los casos de fondo había actores del Estado en sus niveles municipales o estatales involucrados en los ataques a periodistas. Entonces, esta es una acción relevante, porque de algún modo, al ver que hay la atención y la voluntad política, pues tendrán que ser más precavidos, tanto en la forma de ejecutar las cosas como en la forma de investigar, y ya tendrán el temor de que los casos no van a quedar impunes. Entonces, es una acción importante, relevante. Efectivamente, en muchas ocasiones hay irregularidades como la que comentas. No es posible que a un periodista lo integren al mecanismo de protección o la fiscalía abra un expediente y tome medidas cautelares y posteriormente nos enteremos pues que nunca le pusieron la seguridad, que nunca le brindaron el apoyo y luego, bueno, pues vienen las consecuencias, ¿no? Casos claros donde ha habido ejecuciones de periodistas, como el caso de Max Rodríguez en Baja California Sur, que pertenecía al mecanismo de protección, o hace 2 semanas en Veracruz. Bueno, sin irnos tan lejos, Erika, el viernes pasado en Veracruz se da a conocer que desde el martes anterior habían ejecutado a Ricardo Monniuy, colaborador del Sol de Córdoba, y con esto llega ya a 40 periodistas muertos durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, bueno, pues es un caso que nos ocupa porque, como lo he dicho, el gremio no está preocupado, está ocupado en resolver los casos, en llegar a fondo y en que realmente exista una atención de las autoridades hacia el problema, porque es la única forma de combatir los ataques a periodistas y los ataques a la libertad de expresión, desde luego, que es un derecho fundamental. Y que efectivamente, Fernando, como lo decías,
se brinde la protección a quienes lo están necesitando, que haya las investigaciones serias de por medio, que realmente se garantice que aquellos periodistas que están siendo intimidados, amenazados, puedan ser protegidos, pero que no se desvíe la atención o que no se vuelva tampoco un mecanismo mal utilizado, sino que a final de cuentas sean procedimientos serios los que se pongan de por medio para determinar a quién sí y a quién no amerita pues esta protección por parte del Estado, pues, y quién amerita y quién no sanciones y castigos por incurrir en esta clase de delitos en contra del ejercicio de la libertad de expresión, que sean procesos serios, vamos. Así es, Erika. Y mira, el asunto es grave porque 2017 ya pasa a ser el año más grave en los últimos 30 años en la materia de ataques a libertad de expresión y ejecución de periodistas. Al llegar a 13 periodistas muertos, rebasamos aquel tope del que yo había hablado en el 86 y en el 2016 fueron 12, en promedio uno por mes. Ahorita estamos en el 9º mes del año y ya llevamos 13. O sea, ya rebasamos el promedio de uno por mes a como sea. Y por eso es relevante el que las autoridades tomen cartas en el asunto y bueno, el que ya se tome a nivel federal este acuerdo, pues evidentemente estamos evidenciando que a nivel estatal y a nivel municipal tendrán que tomar acciones. El siguiente paso, que también ya lo dejó ver el secretario de Gobernación, el licenciado Osorio Chong, es que el gobierno federal señalará a las autoridades estatales y municipales que no se comprometan y que no lleven a cabo acciones de protección a periodistas y que no investiguen a fondo los casos, porque ese es otro grave problema. Los resultados que han dado a conocer autoridades estatales o federales sobre el tema de ataques a periodistas son escasos. Realmente se abren carpetas de investigación, se inician indagatorias, pero solo este año, tan solo el único caso que se ha resuelto es el de Max Rodríguez en Baja California Sur. Chihuahua, el gobernador del estado ha señalado los últimos 4 meses que ya tiene identificados a los atacantes de Miroslava, pero no sale de la retórica del discurso y en los hechos no ha presentado avances en la investigación. El mismo caso de Jesús en Sinaloa, están estancadas las investigaciones. Y bueno, y el resto de los 11 casos que no han sido tan relevantes y que no suenan tanto, bueno, pues están en la misma situación, o tal vez peor, tal vez más rezagadas las indagatorias, y evidentemente, pues hay familias y hay otros periodistas pues que están en el riesgo de ser víctimas o de ser atacados, toda vez que las autoridades hacen caso omiso de lo que está sucediendo. Finalmente, Fernando, te lo tengo que preguntar porque se vienen los tiempos políticos, los tiempos de campañas y también tiempos que son propicios para el golpeteo. ¿Cómo evitar que este tema de las denuncias por intimidación pues a trabajadores de los medios de comunicación o a medios de comunicación pueda ser utilizado como tema de desgaste para algún político, es decir, como un tema de revancha, pues, como un tema pues mal usado tal cual para difamar, para tratar de dañar la imagen política de cierto personaje o de cierto partido político? ¿Cómo evitar que un mecanismo que está surgiendo de la manera más loable para proteger el ejercicio de la libertad de expresión vaya a ser mal utilizado para dañar imágenes, para tumbar pues a posibles aspirantes a cargos de elección popular? Bueno, Erika, desde luego, desde el inicio de año, yo he destacado que estas crisis, esta situación que estamos viviendo este año previo al proceso electoral, evidentemente que los momentos álgidos para los periodistas han sido previos a los procesos electorales. Y ahí es donde está la impunidad, y ahí es donde está la corrupción, y ahí es donde autoridades o órganos municipales y estatales, valiéndose de la percepción de que es la delincuencia organizada quien ataca a periodistas, aprovechan y ejercen ataques o presión. Pero indispensablemente el tema de garantía para los periodistas tendrá que ser también el que el periodista se conduzca con ética, con objetividad, con información veraz y oportuna, porque también un periodista que no ejerza el periodismo como debe ser, pues está en riesgo de ser atacado y de que haya revanchas y de que haya temas pues de cobro de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, también una gran parte de la responsabilidad lo tenemos los periodistas. Las autoridades tendrán ahora
los ojos encima de la sociedad, sobre todo, también hacernos aliados de la sociedad. La sociedad es muy importante que tome conciencia de lo que está sucediendo y de que si un periodista denuncia un acto de corrupción, un abuso de poder de una autoridad o de un aspirante a un cargo, bueno, pues la sociedad también tiene que echarle los ojos encima y desde luego que iremos poco a poco armando una estructura de protección que nos permitirá consolidar el ejercicio profesional del periodista y nos permitirá garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en el país. Claro. Fernando Gora, como siempre, te agradezco mucho la oportunidad de conversar en esta mañana y nos escuchamos la próxima semana. Muy buenos días. Erika, te agradezco mucho. Un saludo también a María, que hoy no participó, y un saludo a la audiencia. Muy buenos días. Gracias. Gracias, Fernando. Y usted...